Señor, estamos delante de tu presencia, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este lugar y poder escuchar tu palabra, Señor. Háblanos esta tarde, Señor, que cada persona que escuche este mensaje, Señor, pueda ser muy bendecida, pueda ser activado, Señor, en ti. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios, que hables a nuestro corazón, que hables a tu pueblo, Señor, que hables a tu iglesia, Señor. Ruego, Señor, por gloria postrera, Padre celestial, iglesia, Señor, para que escuchen esta palabra, puedan recibirla también, Señor. Damos muchas gracias por tu bendición. Bendigo cada vida, Señor, que el día de hoy nos está escuchando en sus casas, Señor, las personas que nos van a escuchar después de esta predicación en vivo, Señor, les bendecimos y oramos para que tú nos hables este día, Señor, y tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Dios. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Acomódate si quieres. Versículo 9. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a vuestro Dios. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hasta ahí. Bueno, el versículo 9, que es donde nos vamos a enfocar un poco más. Dice aquí la escritura: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Bueno, los dos siguientes versículos, que es el versículo 10 y 11, son el resultado del versículo 9. ¿Sí? Por ejemplo, vemos el versículo 10. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Vemos el 10, que es el que nos interesa. El resultado del 9 dice que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Sí? Y aparte habla de una recompensa. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, nosotros esperamos en Dios que Él sea el que gobierne o señoree sobre la tierra, sobre nuestra sociedad, sobre nuestras vidas personales, sobre nuestras familias. ¿Sí? Nosotros queremos ver cómo el brazo de Dios señorea sobre el mundo entero. Sí, para que toda situación difícil o adversa, sí, toda situación de pecado, de confusión, de mentira, pueda irse exterminando gracias a que el brazo de Dios está señoreando. Sí, esto es ver el reino de Dios establecido en nuestras vidas, en nuestras familias, sí, en nuestras casas, y obviamente en nuestra nación, nuestra ciudad. Pero nos dice cómo lograrlo, sí, y créanme, la solución de la condición de nuestro mundo no estoy hablando solo por lo que se está viendo o lo que se está viviendo de un virus, una pandemia. ¿Sí? Yo estoy hablando en toda circunstancia, toda situación. ¿Sí? Una situación muy difícil a nivel mundial por causa de economías, de caídas, por causa principalmente es causa del pecado, falta de conocimiento de Dios. Sí, una ignorancia terrible que nos va llevando a una esclavitud cada vez peor en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y el resultado de toda esa esclavitud, pues vemos matrimonios destruirse, matrimonios caerse, hombres pervertiendo su mente, su corazón, mujeres que están siendo destruidas en su identidad, ¿sí? El diseño que Dios les dio, y hijos, niños, ¿sí? Vidas desde pequeños que ya está tras un destino
de perdición, de muerte. Entonces nuestra sociedad necesita que Dios señoree, sí, sobre ellas. Y hablando desde nuestra vida personal hasta nuestra nación entera, o sea, necesitamos que Dios gobierne, que su brazo señoree. Sí, cuando el brazo de Dios señorea, pues es el reino de Dios establecido en la tierra, es el reino de Dios gobernando sobre toda nuestra sociedad. Entonces nosotros necesitamos ese gobierno, sí, ese reinado, pero la solución a veces la estamos esperando en la política, la estamos esperando en la educación, la estamos esperando en la ciencia, estamos esperando que un día se levante un buen político, sí, que un día se levante un sistema de gobierno que nos pueda solucionar los problemas, sí, esperamos ese tipo de cosas, pero no. La solución obviamente está en Dios, pero en Dios a través de su pueblo, ¿sí? La solución para la sociedad, para nuestro mundo, es una iglesia restaurada donde Dios está señoreando, ¿sí? Donde Dios está gobernando. Entonces para eso tiene que haber una transformación en nuestras vidas y que pueda impactar la sociedad. Entonces, para que el brazo de Dios pueda señorear con poder, ¿sí? Para que el Señor pueda venir sobre nuestra nación y ya no veamos o podamos vivir, como dice el libro de Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad. Eso se puede lograr, se puede alcanzar, ¿sí? Pero no va a ser a manos de políticos. Esto, si Dios en su gracia levanta un gobierno en base a su palabra, va a ser el resultado de una iglesia que se levantó, ¿sí? O sea, ese gobierno no se puso nada más porque tiene un buen corazón. No, va a ser porque Dios a través de la iglesia provocó algo en su sociedad. Entonces tenemos que transformar las cosas espirituales para poder ver una transformación en estas cosas físicas. Entonces por eso el versículo 10 de Isaías 40 viene a ser el resultado del versículo 9, ¿sí? Entonces para nosotros nos tenemos que enfocar en ese versículo 9, ¿sí? Que es la parte que a nosotros como iglesia nos va a tocar vivir. Entonces todo esto pues requiere, se lleva su tiempo, pero necesitamos empezar. Entonces dice el versículo 9, perdón. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Entonces aquí ya nos está diciendo algo, ¿sí? Súbete sobre un monte alto, ¿sí? Anunciadora de Sión. Y yo creo que lo hemos estado mencionando, ¿sí? De hecho creo que lo mencioné el viernes en el discipulado o en el seminario de guerra espiritual. Cuando la Biblia nos habla de montes, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla de lugares altos, la Biblia nos está hablando de lugares de poder espiritualmente o lugares de influencia espiritualmente, ¿sí? Es tener una influencia espiritual sobre un territorio, ¿sí? Dios, el Señor, está sobre un monte alto, dice la Biblia. De hecho el monte de Sión así lo menciona, ¿sí? Que es el monte de Dios, ¿sí? Pero Dios está en un monte alto y desde ese lugar alto Él tiene un dominio sobre el universo, ¿sí? Lo dice el libro de Isaías también, capítulo 14, donde habla acerca de Satanás, que Satanás quiso establecer su trono en el monte de Dios, dice. Subiré a lo más alto del monte y ahí estableceré mi trono, dice, junto al trono de Dios. Entonces Dios está en un monte alto. Lo que simboliza eso es que Dios tiene o ejerce dominio sobre el mundo, ¿sí? No sé si es aquí o hay otra escritura donde habla que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿sí? Entonces esa escritura se refiere a un dominio, ¿sí? El satanismo lo entiende hasta cierto punto cuando dice el que tiene el centro tiene el poder, ¿sí? Entonces hay un círculo sobre la tierra donde Dios está sentado en su trono. Entonces Él tiene un dominio o un poder, ¿sí? El poder ilimitado obviamente de su reino, ¿sí? Entonces cuando hablamos de montes o lugares altos en la Biblia, habla de tronos, habla de centros o lugares de poder, de influencia, ¿sí? Y habla de dominio. Entonces Dios está sobre un monte alto donde ejerce dominio, donde ejerce influencia, donde tiene poder sobre todo el universo. Entonces nosotros como hijos de Dios
tenemos la oportunidad de subir a ese monte. Entonces la Biblia nos dice quiénes pueden subir, ¿sí? ¿Quiénes pueden subir al monte de Dios? Y ellos, Dios a través de ellos, ejercer un dominio sobre la tierra, ¿sí? Ejercer una influencia espiritual. Quiere decir, cuando hablo de esa influencia, es que mi oración tenga el impacto suficiente para transformar la condición de mi sociedad, ¿sí? Para lograr que por mi oración, por mi evangelización, ¿sí? Por mi predicación, la sociedad que lo escuche, ¿sí? O en el caso de la oración, hasta donde alcance esa bendición que sale de mi boca por la oración, tenga una influencia espiritual de bendición para mi sociedad, ¿sí? Por eso dice un proverbio 11, dice que por la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. Entonces hay una palabra de bendición en nuestra boca, sí, que tenemos que hablarla, pero para poder tener o ejercer una influencia, o que esas palabras tengan un impacto más grande en nuestra sociedad, se necesita subir ese monte. Entonces ese monte es un lugar de dominio, es un lugar de poder, es un lugar de influencia para nuestra sociedad. Necesitamos ir creciendo a esa dimensión, ¿sí? Y la Biblia nos dice quiénes suben y cómo subir, ¿sí? Entonces, conforme vamos subiendo a ese nivel de autoridad, a ese grado de bendición, entonces podemos ejercer un dominio y nuestra oración tiene el impacto que debe tener para nuestra sociedad. Entonces, la solución de nuestro mundo está en las manos de la iglesia que ha subido a ese nivel, ¿sí? Entonces, la iglesia que no ha podido subir a esa dimensión, ¿sí? Pues no puede ejercer ese... Claro, ¿verdad? A nivel general, hasta el inconverso, el que no conoce a Dios, su maldición o por su boca trastorna la tierra, dice el libro de Proverbios. Proverbios 11, por la bendición de los justos la ciudad se engrandece, mas por la boca del impío la ciudad es trastornada, ¿sí? Entonces hay un efecto, porque hay una ley en la Biblia que dice que la vida y la muerte está en el poder de nuestra boca. Entonces esa es una ley que no se puede quebrantar, ¿sí? Pero si ese poder tiene la maldición, si la bendición tiene un poder ilimitado, pero yo necesito subir a esa dimensión de gloria o esa dimensión de influencia, de autoridad, para bendecir mi tierra, para bendecir a mis hijos, para bendecir mi familia, ¿sí? Para bendecir la colonia donde yo vivo, para bendecir la nación donde yo vivo. Entonces, la transformación de una nación, la transformación de una sociedad, sí, está en las manos de una iglesia que ha subido a ese monte. Y ahorita en la Biblia vamos a entender quiénes son los que suben. Así rápidamente, la Biblia nos habla en Mateo capítulo 5 que Jesús subió al monte, hablando del lugar donde él dio el famoso sermón del monte. Entonces él subió al monte, dice la escritura en Mateo 5:1, ¿sí? Dice que él subiendo al monte, bueno, déjenme se los leo para que ustedes puedan darse cuenta. Yo espero y estemos todos entendiendo. Dice el versículo 1 de Mateo 5. Dice, viendo a la multitud, subió al monte. Este es Jesús. Dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, y ya empieza a hablar sobre las bienaventuranzas. Entonces dice pues aquí, viendo a la multitud, subió al monte. Y entonces dice, ¿quiénes fueron los que subieron con él? Y dice, vinieron a él sus discípulos. Entonces, ¿quiénes más? Había pueblo ahí, porque dice ahí, viendo a la multitud. Quiere decir que había una multitud de personas en las faldas de este monte, ¿sí? O en la parte baja del monte. Pero los únicos que subieron a la cima de ese monte junto con Jesús fueron sus discípulos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden subir a ese monte espiritualmente y ejercer un dominio o ejercer una fuerza espiritual para bendecir su sociedad, para bendecir su país, para bendecir a su colonia donde vive, para bendecir su nación? ¿Sí? Solo los que son discípulos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los discípulos? Bueno, hay muchas características en el discípulo, ¿sí? Una de ellas es que son los que dan mucho fruto, ¿sí? Fruto en la Biblia tiene que ver con carácter de Cristo o el fruto del Espíritu Santo,
¿sí? Gente que en sus vidas se ve el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la benignidad, ¿sí? Fruto del Espíritu Santo. O sea, se ve un carácter que se asemeja al de Jesús, una conducta que es a semejanza de Cristo. Entonces, ese carácter, esa conducta solo se manifiesta en los que son discípulos. Entonces, dentro de la iglesia, pues hay seguidores, ¿sí? Del Señor, o hay esclavos, también nos menciona así la Biblia, ¿sí? Pero que esos seguidores, por ejemplo, en el caso de Jesús, Él tuvo muchos seguidores, ¿sí? Pero el Señor siempre les habló claro y directo: ustedes solamente me siguen por los panes y los peces. Entonces hay personas que no siguen a Dios por quién es Él, ¿sí? Lo siguen por lo que Él puede dar, ¿sí? Porque nos bendice, porque nos cuida, porque tenemos miedo, ¿sí? Porque estamos enfermos, porque tenemos necesidades económicas, problemas familiares a veces, y buscamos a Dios para que se nos supla esa necesidad, para que se nos quite el problema, ¿sí? Y en parte pues es a veces plan de Dios, o usa esas cosas para que yo me acerque a Él. El problema es que siempre estar siguiendo al Señor con esa motivación, ¿sí? Que me supla, que me ayude, que me saque. Esa es la gente que se queda en las faldas del monte, ¿sí? Esos son los seguidores, los que el día que el Señor les deje de dar lo que ellos quieren, lo van a dejar, ¿sí? Pero entonces los discípulos son los que siguen al Señor, no por lo que pueda darles en cuanto a lo natural. Ellos lo siguen por una razón, es por la palabra, ¿sí? La Biblia habla en Juan 6, me parece. Jesús está predicando. En un momento hay una fiesta en su tierra, en su ciudad donde él estaba. No recuerdo si era una fiesta o está en una sinagoga. Pero el Señor se levanta en medio de todos y Él dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino. Les dice a todos los que están ahí. Cuando ellos lo escuchan, pues lo empiezan a juzgar como loco. De entre los que lo juzgaron como loco eran discípulos, donde dice que por esa razón muchos discípulos ya no lo siguieron, ¿sí? De entre esos discípulos pues están los 12 apóstoles. Y entre ellos le dicen a Jesús: pues se está yendo la gente, Señor. Y Jesús le responde a Pedro y a los otros apóstoles: si ustedes también se quieren ir, se pueden ir, ¿sí? Y entonces Pedro, un discípulo, ¿sí?, de entre los que se quisieron quedar y seguir al Señor, él le dice al Señor: ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces él no le dijo: si solo tú haces milagros, si solo tú nos multiplicas el pan, si solo tú resucitas muertos. No, él le dijo: porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces los verdaderos discípulos siguen al Señor por la palabra, porque encuentran en la palabra de Dios su fortaleza, su transformación, su esperanza, su ayuda. Si no necesitan ver algo material, no necesitan ver algo aún sobrenatural para poder decir: bueno, aquí dice la Biblia y yo le sigo porque así lo dice la Biblia. Esos son los discípulos. Entonces son los que encuentran toda su fuerza y su confianza en la palabra de Dios, que dependen de lo que la Biblia dice, más de lo que están viendo a su alrededor, ¿sí? Porque la situación puede estar muy mala, pero si la Biblia dice lo contrario a la situación, ellos creen a lo que dice la Biblia. Entonces los discípulos dependen no de las circunstancias, dependen de lo que está escrito en la palabra de Dios. Esos son discípulos, esos son los que pueden subir al monte, ¿sí?, y pueden ejercer una bendición en su sociedad. Por eso no todos tienen esa bendición, ¿sí? Sí, en nuestra boca hay vida o hay muerte, pero ejercer una bendición. Por eso dice la Biblia en Mateo 5, que cuando Él se subió al monte y empezó a dar el sermón, empezó hablando de las bienaventuranzas, o empezó a bendecir, ¿sí? Porque eso significa bienaventurado, sumamente feliz, extremadamente feliz, o muy bendecido, ¿sí? Entonces el Señor empieza a bendecir, ¿sí?, a bendecir a los que lo estaban oyendo, pero Él estaba en la cima del monte. Entonces nadie que no esté en esa posición, sus palabras tienen el impacto, ¿sí?, que Dios quiere. Hay una bendición como padres hacia los hijos,
¿sí? Pero tendría más peso en nuestra sociedad y en nuestra nación o en nuestra misma familia, ¿sí? Si nosotros estamos siendo discípulos. Pues esos son los que suben al monte. Los discípulos son los que llevan la cruz, ¿sí? Porque lo dice la Biblia. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, ¿sí? Llevar su cruz cada día para que pueda ser discípulo, ¿sí? Entonces, ya vemos varias características. Dan mucho fruto, ¿sí? Que es el carácter del Señor en sus vidas. No es gente de apariencia, ¿sí? No es gente que quiere verse bueno con los de afuera, ¿sí? O con los de adentro. Gente que aparenta algo que no es. Dentro de la iglesia es una cosa, fuera de la iglesia es otra cosa. Eso es apariencia, ¿sí? Eso no es fruto. El fruto es un carácter, es algo que por naturaleza me sale, ¿sí? Me sale el gozo, me sale la paz, no es algo forzado, ¿sí? Entonces, cuando es algo forzado o de apariencia, bueno, es que yo no soy eso. Yo estoy forzando ser así para poder ser aceptado o no ser rechazado en un grupo. Pero cuando es algo natural, es un fruto, ¿sí? Entonces, es el carácter de Cristo en nosotros. El dar mucho fruto, el seguir al Señor por la palabra y el negarnos a nosotros mismos llevando nuestra cruz. Eso me hace discípulo, ¿sí? Y esos son los que tengan o no tengan, se les supla o no se les supla, ellos siguen al Señor, porque en Dios han encontrado toda su felicidad y toda su restauración. Entonces esos son discípulos. Por eso la Biblia habla que los hijos permanecen en la casa para siempre. Los que no son hijos o discípulos, ¿sí? Se van. Por eso dice la Escritura, el esclavo no permanece en la casa, ¿sí? El hijo es el que permanece en la casa. Entonces hay gente que es esclava, y un esclavo es alguien que sirve en un lugar por precio o por ganancia, ¿sí? Mientras se le esté dando lo que él quiere, él va a estar ahí. El día que ya no se le dé, él se va. Ese es un esclavo o un siervo. Pero un discípulo es un hijo, alguien que está ahí por la palabra, ¿sí? Porque en la palabra, en ese mensaje han encontrado su restauración. Entonces, ¿quiénes pueden subir a ese monte y bendecir? Por eso Isaías está haciendo Dios un llamado en esa escritura. Suban, ¿sí? Al monte de Sión, suban al monte más alto, ¿sí? Y suban ahí. Entonces está llamando dejen de ser seguidores nada más, dejen de tener una mentalidad de sirvientes, tengan una mentalidad de discípulos, ¿sí? Dejen de estar en las faldas del monte esperando que alguien más haga lo que ustedes deben de hacer, ¿sí? Como le decían a Moisés, tú sube y que hable Dios contigo. Y luego nos dice a nosotros, no, nosotros somos hijos de Dios, a Él también nos quiere hablar a nosotros. Entonces hay gente que no tiene el corazón de discípulo, tiene un corazón de esclavo, ¿sí? Y un día él va a irse al mundo porque no tiene el corazón de hijo, de discípulo, ¿sí? Entonces esas personas no pueden subir a ese monte. Amén. Entonces por eso el libro de Isaías lo que está diciendo es, todos tienen que subir. O sea ¿sí? Que no podemos ser gente tibia, que no podemos ser cristianos comunes, religiosos, ¿sí? Que solamente buscan a Dios porque sienten el agua en el cuello, ¿sí? Se sienten en la espada contra la pared. No, nosotros tenemos que ser porque somos discípulos. Entonces, el no serlo, estamos causando que mucha gente no se acerque a Dios, ¿sí? Porque a los discípulos se les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, ¿sí? Y bauticen a toda persona que crea, ¿sí? Vayan y hagan discípulos, enseñen las cosas que yo les he mandado, porque a través de los discípulos es la multiplicación de las almas, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona de apariencia o esclavo, que la gente de mi sociedad o mi familia de repente me ven en la iglesia por una temporada, ¿sí? 2, 3 meses después me ven en el mundo todo perdido y de repente vuelven a ver en la iglesia, bueno, ese no es ser discípulo, ¿sí? Y por causa de esa actitud o no ser discípulo, mucha gente no se acerca al Señor. Entonces nosotros tenemos que subir a ese monte alto, como nos dice Isaías 49, sube sobre un monte alto. O sea que hay que ser discípulos, ¿sí? Para ejercer una bendición sobre nuestra sociedad. Entonces, ¿de qué otra manera se puede subir al monte? Bueno, esto ya creo que lo comenté el día viernes, pero aquí nos lo dice y ahí todo está más claro. En el Salmo 24,
24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Entonces dice aquí: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y entonces ya nos dice quién es: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces dice aquí: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, o así es la generación de los que buscan, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces aquí hay varias características de aquellos que suben al monte, ¿sí? Una de ellas son limpios de manos. Yo puedo entender que aquí se refiere a una vía de integridad. Pablo una vez le dijo a la iglesia de Éfeso: yo les he dado, mis manos están limpias, les dice, porque todo el consejo de Dios se los he dado, ¿sí? Y no he cesado de predicarles de día y de noche con muchas lágrimas. Entonces el mentir desde el púlpito hace que mis manos estén sucias o contaminadas, ¿sí? El vivir en engaño, ¿sí? Eso hace que mis manos estén sucias. Yo no puedo subir al monte con esa actitud, ¿sí? Mis manos tienen que estar limpias, tiene que haber una integridad donde Dios no tenga nada que demandarme a mí por no hacer lo que Él quería que yo hiciera. Amén. Entonces, limpio de manos, los que guardan una integridad. Entonces, yo no puedo ser un pastor, ¿sí?, que les predique mentiras y pretenda estar arriba de ese monte o en la cima de ese monte y pretenda que mis oraciones tengan un respaldo de Dios en esta sociedad, ¿sí? Por eso nuestra nación está como está, ¿sí? Por eso nuestro mundo está perdido o en una condición terrible, es más, nuestras propias familias, porque no hemos subido a ese monte. Sí, claro, hay tratos de Dios, sí, hay gente que Dios la está probando y por mucho que busca a Dios, pareciera que su familia no tiene cambios, sí, no hay respuesta aparentemente, pero esta persona está en un proceso. Pero yo estoy hablando algo general, sí, personas o ministerios que sus manos están contaminadas porque le han mentido al pueblo, sí, con predicaciones o consejo que no es de Dios. Sus manos están sucias, entonces esa persona no se puede presentar delante de Dios, ¿sí? Aunque pareciera que no es importante, otra razón por la que nuestras manos pueden estar contaminadas es por no saber cuidar un matrimonio, ¿sí? Y pretender así hablar de Dios. No, eso no se puede, porque dice Pedro, ¿sí?, quiero que los hombres levanten las manos santas o limpias delante de Dios, ¿sí? Y que traten a la mujer como un vaso frágil, dice, o más frágil, ¿sí?, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, si mis manos no están tratando así mi matrimonio, mis manos están sucias, yo no las puedo levantar, ¿sí? Y mi oración tiene estorbo. Todas esas cosas es integridad, ¿sí? Cosas que yo hago en lo oculto, ¿sí? Y que quiero que nadie las conozca en lo oculto soy uno y en lo visible soy otro, ¿sí? Eso no es integridad. Esas cosas me descalifican para yo subir al monte. Entonces imagínense ministerios o pastores declarando y decretando y profetizando con las manos contaminadas, ¿sí? Eso es una burla de parte del diablo para el reino de Dios, ¿sí? Entonces esa no es la iglesia que tiene la capacidad de bendecir su familia, bendecir su sociedad, de bendecir su nación. Nosotros tenemos que hacer diferencia en esta tierra, ¿sí? Se puede cambiar una nación, pero necesitamos subir a ese monte. Tenemos que ser discípulos. Entonces, las manos limpias, puro de corazón. ¿A qué se refiere eso? Pues es un corazón limpio, ¿sí? Donde no hay odio, no hay rencor, no hay amargura, no hay resentimientos, no hay prepotencia, no hay orgullo, no hay soberbia, ¿sí? No hay complejos, no hay prepotencia, altivez. Todas estas cosas es un corazón contaminado. Entonces yo no puedo bendecir a alguien o bendecir mi sociedad cuando mi corazón está lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de frustración, de depresión, de orgullo. Por muchos viajes que yo haga, por muchas cosas que yo diga, si mi corazón está contaminado, no tiene impacto mi oración. Número 3 de esa escritura: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué es elevar el alma? ¿Sí? Pues es que todo mi deseo y toda mi emoción sea por las cosas vanas, en este caso.
¿Qué es lo vano? Lo vano es todo aquello que no produce nada, ¿sí? Todo aquello que no da fruto. En pocas palabras, todo lo que es de este mundo, todo su sistema, todas las distracciones de este mundo. Entonces, que mi alma se disfrute o mi alma se apasione por lo de este mundo, hay que tener cuidado, ¿sí? Que toda mi afición, es lo como dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿sí? Entonces, imagínense un alma que toda su pasión es el mundo, como dice el libro de Santiago, ¿sí? Que aquellos que quieren ser amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces es un desear el mundo, o un alma que se eleva a las cosas de este mundo, ya me hace enemigo de Dios. ¿Cómo yo voy a bendecir una nación? ¿O cómo le voy a hacer yo para que Dios me respalde cuando yo amo más al mundo que a Dios? No se puede, ¿sí? Por eso aquí es, no. Si tu corazón se eleva o tu alma se eleva a lo vano, si te apasionas como ministro cuando ves muchas ofrendas, ¿sí? Si te apasionas como predicador porque la gente te aplaude, si te apasiona el saber que te estás promoviendo el ministerio, ¿sí? Si te emociona mucho el saber que mucha gente te está siguiendo, bueno, eso es vano, ¿sí? Nuestra alma se tiene que apasionar por saber que el mensaje está corriendo y que puede salvar muchas almas. Yo me tengo que apasionar por saber que la presencia de Dios está conmigo, como lo hizo Moisés, ¿sí? Moisés prefería estar en una condición terrible que al desierto, ¿sí? Pero tener a Dios con él. Entonces eso es tener un corazón, o más bien tener un alma que se eleva a lo que no es vano, ¿sí? Por eso los héroes de la fe, por sobre todo lo que ellos iban a ver en lo terrenal, ellos desearon más una patria celestial. Entonces su alma se elevó a algo eterno, ¿sí? Ellos no se apasionaron con saber, como Abraham, ¿no? Toda mi tierra que voy a tener, del norte, del sur, hasta donde alcance mis ojos a ver, todo eso es mío. Y él no se apasionaba por eso, ¿sí? Él se apasionó por ser amigo de Dios. Él se apasionó por decir, yo voy a entrar a una patria celestial, yo prefiero estar en el cielo, donde Dios es el arquitecto y constructor de todo eso, ¿sí? Y no tenían una emoción porque ya tenían más territorio, ¿sí? O como ministros, ya se me está creciendo la ofrenda, o ya me invitan a predicar en otros lados, ¿sí? Me están conociendo, está bien, ¿sí? Porque eso es bueno que el mensaje corra, pero ¿qué es lo que me emociona? Si me emociona el saber que me van a aplaudir, que voy a agarrar más dinero, o me emociona el saber que el mensaje de Dios se está dando a conocer. Si eso me emociona, me va a emocionar si hace Dios eso a través de mí o lo hace a través de alguien más, ¿sí? Y ahí Dios me va a hacer entender en dónde está mi alma, sobre qué se eleva mi alma. Entonces no puede elevarse a lo vano, lo de este mundo. Si me apasiona por este mundo, si sufro cuando no tengo lo de este mundo, pues no, mi alma todavía no está bien. Entonces en esa condición yo estoy descalificado, no puedo subir a este monte. Pero si mi alma, ¿sí?, se apasiona o está en ese avance, ¿verdad? Porque no todos tenemos a la perfección, pero si hay un avance en esas áreas, bueno, yo estoy subiendo ese monte y eso es bueno. Sí, dice otra característica, ni jurado con engaño. Bueno, eso también es parte de la integridad, ¿sí? Alguien que no miente, que no esconde las cosas, como Dios. Dios no echa mentiras, ¿sí? Dios no trabaja en las cosas ocultas, Dios no trabaja a las sombras, o dice una cosa pero por otro lado dice otra. No, habla directo y de frente. Y entonces dice aquí, ese o él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, ¿quiénes tienen bendición de Jehová para darla? A los que han subido el monte, ¿sí? Entonces, ya estando ahí, yo voy a recibir bendición para poder bendecir, ¿sí? Pero si no subo, pues yo no tengo esa bendición, porque aquí me lo está diciendo. Y luego ya nos da otra característica, diciendo, esta es una generación es una generación que busca el rostro de Dios como lo buscó Jacob, ¿sí? Dice otra versión. Entonces, ¿cómo buscó Jacob a Dios? ¿Me bendices o me bendices? ¿Sí? No me voy a ir de ti hasta que me bendigas, ¿sí? O sea, es una
gente que persevera. Así son los que suben al monte. Personas que perseveran, ¿sí? Que ven lo que ven, siguen agarrando a Dios hasta que me bendigas y me cambies, ¿sí? Esos son, así es las personas que han subido al monte. O sea, no son gente doble ánimo, que ahorita están muy apasionados y esa pasión les dura un mes, o esa pasión les dura una semana. No, es que esa persona está en esa pasión continua, ¿sí? No es solo emoción, es una determinación en el corazón. Esa gente sube al monte. Los discípulos, ¿sí? Los que están limpios de manos, sostienen una vida de integridad, ¿sí? Los que el corazón lo tienen limpio, nada de odios, de amarguras, de resentimientos, de soberbias, de depresiones, ¿sí? Son hijos de Dios que han vencido esas áreas, o tienen un corazón sano, ¿sí? Que su emoción o su alma o su mente no está siempre en lo vano o en las cosas de este mundo, sino que están en las cosas eternas. Gente que no jura con engaño, no miente, ¿sí? Sino que hablan verdad en sus bocas. Y la última podría ser que es gente que persevera en buscar el rostro de Dios. Esos son los que suben al monte. Entonces, en resumen, esto es un caminar, ¿sí? No es una declaración, subimos al monte, no, es un caminar. Esos son los que tienen bendición de Jehová para poder bendecir su tierra. Entonces, nuestras familias inconversas necesitan ese tipo de personas. Entonces, ya volviendo a Isaías 40. Bueno, dice el versículo 9: sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Bueno, ya explicamos eso. ¿Qué es subir? Bueno, ya lo entendimos, ser discípulo, y el Salmo 40, que viene a ser un caminar. Entonces, esto no es de un momentito o algo espontáneo, ¿sí? Una declaración que hago delante del espejo. No, esto es un caminar, voy avanzando en eso, ¿sí? No sea en un día, es algo que es una vida, ¿sí? Que se está caminando, y conforme voy caminando, ¿sí? Yo estoy subiendo. Me van a ver raro en la misma iglesia a veces, me van a ver raro en mi familia, ¿sí? Que no tienen la misma fe o la misma pasión que yo, ¿sí? Me van a ver raro a veces entre los hermanos, ¿sí? Este está exagerando, este ya está cayendo en el fanatismo, pero aquí adentro hay un deseo de subir más arriba y poder bendecir nuestra sociedad. Es un entendimiento de que Dios puede cambiar las cosas a través de nosotros, ¿sí? Él lo puede hacer y lo quiere hacer. Por eso aquí no dice yo voy a levantar mi voz, Dios, no dice tú sube, ¿sí? Entonces ya después dice sube sobre el monte alto, anunciadora de Sión. Y luego ya viene otra etapa, por decirlo así. Dice: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Yo aquí lo puedo interpretar que aquí se refiere a la intercesión, ¿sí? Entonces, si yo subo a ese monte y empiezo a verlas como lo hizo Jesús, viendo la multitud subió al monte, ¿sí? Si yo vivo en he crecido a ese punto, ¿sí? Si yo he subido a esa dimensión o esa madurez en Dios, va a ser algo que es como una consecuencia. Voy a tener la carga, ¿sí? Y voy a aclamar o a levantar mi voz, ¿sí? Por la condición de mi sociedad, por la condición de mi familia, por la condición de mi nación. Es algo que sale del corazón. Eso es ser intercesores, ¿sí? Y créanme que el destino de los pueblos, ¿sí? No están en manos de nadie más, sino en manos de los intercesores, ¿sí? Dice el libro de Ezequiel: yo esperé que alguien se pusiera en la brecha, dice, delante de mí a favor de la tierra para no destruirla, dice, pero no lo hallé. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo en la brecha delante de Dios a favor de los hombres, Dios va a impedir destrucción, ¿sí? Entonces, cuando yo ya subí a esa dimensión o ese estilo de vida, ¿sí? Esa madurez espiritual de ser discípulo, de tener una vida de integridad delante de Dios, o subir a ese monte, es inevitable sentir una carga por la situación de mi familia, por la situación de mi nación. Y entonces aquí es donde entra fuertemente tu voz, levántala, ¿sí?
una carga por ver la situación de la iglesia a nivel mundial, y es donde Dios nos lleva a ser intercesores, ¿sí? Personas que empiezan a clamar con todas sus fuerzas por la situación de este mundo, ¿sí? Gente que no se acostumbra a ver a las personas tiradas en la calle por el vicio, ¿sí? Que no está habituado o no es indiferente, ¿sí? A la situación de este mundo, sino que siente una carga porque sabe que Dios puede transformar ese lugar, ¿sí? Porque sabe que hay una solución a esa condición de las personas. Lo sabe, y lo sabe porque está en la cima del monte, está contemplando a Dios, ¿sí? Entonces esa persona sabe por convicción y por experiencia que Dios puede transformar una persona, ¿sí? Puede transformar una sociedad. Sabe que no se acostumbra, ¿sí? No es indiferente a ver el aborto, a ver una persona tirada en la calle por la droga, al ver niños rata les dicen, ¿sí? Que son niños que viven en las alcantarillas de la Ciudad de México. Todas esas cosas no las puede tolerar, ¿sí? No puede ser indiferente, ¿sí? Porque está en otra dimensión. Esa persona contempla la gloria de Dios cuando ora, cuando se mete con Él, ¿sí? Y el dolor que tiene Dios por la condición de este mundo. Entonces esa persona se va a levantar y va a hacerlo, como dice aquí, fuertemente va a levantar su voz. Y ese es un clamor de intercesión. No es como se puede ver, ¿sí? No es por el miedo de la situación y que claman porque tienen miedo a morirse. No, es una carga que Dios le da a alguien, ¿sí? Una necesidad de Dios, ¿sí? Que se la pone a los que son intercesores. ¿Por qué creen que Dios le dice a Abraham la situación de Sodoma y Gomorra? Porque Abraham no se iba a quedar callado. Si Abraham no iba a negociar de una manera humana, si Abraham no se iba a quedar conforme con saber que una nación o pueblo iba a ser destruido. Dios sabía que Abraham iba a responder así, por eso lo dijo, ¿sí? Cuando se lo dice, Abraham se levanta y empieza a interceder, y es una intercesión. No, Señor, tú no eres así. Señor, ¿cómo va a pasar esto? ¿Sí? Entonces hay una intercesión, con el caso de Abigail, que frenó la ira del rey y le prolongó la vida a su esposo, Nabal, ¿sí? Esa intercesión dio un tiempo de gracia más amplio para un hombre que no quería nada con Dios, ¿sí? Pero si esa mujer no tuviera el corazón limpio, no estuviera en las alturas con Dios, ella permite que maten a su esposo, ¿sí? Porque ese hombre era perverso, ¿sí? Pero había un corazón de intercesora, ¿sí? Un corazón de intercesión, y su intercesión le cambió el destino a ese hombre. Desgraciadamente él no aprovechó el tiempo de gracia, pero le alargó la vida, ¿sí? 10 días más, me parece. Entonces eso hace la intercesión, ¿sí? Pero no la mueve el miedo, ¿sí? No la mueve la preocupación. Eso no es intercesión, eso es miedo. La intercesión la mueve la necesidad que hay en el corazón de Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Moisés cuando ve que Dios quiere destruir a Israel? Hay un momento, varios momentos, donde Dios dice: ya, quítate de delante de mí y raeré a este pueblo. Le dice: yo te voy a dar un pueblo mejor, le dice Dios a Moisés. Y Moisés le dice que no, si no, Señor, porque ¿qué van a decir los pueblos de ti? ¿Qué van a decir las demás naciones de ti? Esther, una intercesora, cuando se levanta un decreto para matar a los judíos, ella intercede y le dice al rey: Señor, si tú matas a esta gente, para ti va a ser un daño irreparable, le dice al rey. O sea, esto va a afectar tu reino. Abigail, cuando se levanta a interceder por su esposo Nabal, ¿sí? Ella también le dice: esto va a ser una mancha en tu reino el día que tú estés en el trono. O sea, un verdadero intercesor piensa en Dios antes que en el miedo, como lo hacemos a lo mejor ahorita, ¿sí? Que clamamos, que intercedemos porque tenemos miedo que se muera la gente, que nos muramos nosotros. No, la intercesión la mueve la carga que Dios tiene, ¿sí? Es una carga que está en Dios, y nadie puede tener esa carga si no está en esa cima, ¿sí? En el monte, porque esos tienen bendición para la tierra. Pues que nosotros seamos de eso, que nuestra iglesia sea así, ¿sí? Una iglesia que tiene bendición de Jehová para bendecir su sociedad,
y que no somos palabreros, sino que hay una bendición genuina, porque hay un caminar de integridad. Entonces, después de eso habla, dice, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, no temas, le dice. Es intercesión, ¿sí? No lo mueve el temor, por eso dice aquí no temas, ¿sí? La intercesión no la inspira el miedo, la intercesión no la inspira la preocupación, ¿sí? Creo que hay una escritura donde lo dice, que por nada estén afanosos, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con súplicas, ¿sí? Con ruegos, pero está hablando de no estén afanados, o sea, no estén estresados, sino que no, tus súplicas sean conocidas ante Dios. ¿Qué quiere decir? Que una súplica no la debe de inspirar el afán, no la debe de inspirar el miedo. Entonces, esa no es intercesión. Entonces, ¿qué hacemos en nuestros tiempos cuando vemos que la situación está terrible? Pues nos mueve el miedo, nos mueve la preocupación, y nuestra intercesión es inspirada por el miedo. No, así no es. La tiene que inspirar Dios mismo, ¿sí? Y la inspira cuando yo estoy cerca en su trono o en esas alturas. Entonces así tiene que ser nuestra intercesión. Entonces, primero hay que subir ese monte, ¿sí? Que es un caminar. Estando ahí, Dios mismo va a poner una carga, ¿sí? Para que yo levante fuertemente mi voz, ¿sí? Y sin temor la suelte. Eso es intercesión. Clamor con todas nuestras fuerzas. Y al final dice, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Yo entiendo ahí que ese ya es el evangelismo, o ya es cuando nosotros empezamos a tener activismo, vamos. Ya nos movemos haciendo un congreso, ya nos movemos haciendo una campaña evangelística, ya nos movemos visitando personas, ¿sí? Ya nos movemos, que Dios ya nos saca de nuestras cuatro paredes, como decimos, y empezamos a llevar el evangelio, ¿sí? Y les decimos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestra misma nación, a través de redes sociales, a través de escritos, ¿sí? A través de campañas, a través de tantas cosas. Ya Dios nos autorizó a hablar. Sí, ya salte aquí del lugar secreto, ahora sí, habla y dile a la sociedad, ved aquí al Dios vuestro, sí, o al verdadero Dios, sí, este es el Dios verdadero, este es el Dios vuestro, pero ahora véanlo aquí, sí, en una vida que ha subido a ese monte. Entonces, esto es cuando ya la iglesia debe trabajar. Desgraciadamente, a veces las cosas se hacen al revés. Mucho activismo, mucho trabajo, mucha transmisión, mucho movimiento, mucho esto, mucho lo otro, pero sin estar en la cima, ¿sí? Sin tener una bendición en los labios. Entonces no, tenemos que haber subido, ¿sí? Y Dios mismo nos va a abrir las puertas porque estamos autorizados por Dios para decir lo que dice aquí. Eso es una orden y es una autorización de parte de Dios. Estás autorizado para hablar. Estás autorizado para evangelizar, estás autorizado para hacer campañas en la iglesia, estás autorizado para hacer congresos, estás autorizado para meterte en las redes sociales, estás autorizado para hablar de parte mía y decirles, aquí está Dios, véanlo en mí. Pero cuando no se ve Dios en nosotros, no hay una autorización. Como nos decían hoy en Arca del Pacto, somos exorcistas ambulantes, ¿sí? Que queremos hacer muchas cosas, pero sin autorización, como un ambulante. Entonces no, hay que hacer las cosas en el orden de Dios, ¿sí? Y como iglesia ir creciendo. Entonces el resultado va a ser, he aquí que viene Jehová el Señor y vendrá con poder. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Entonces va a entrar en la persona por la que estamos orando, va a llegar a la familia por la que hemos estado orando, va a entrar en la sociedad por la que hemos estado orando, y dice ahí, y su brazo señoreará, o sea, va a llegar gobernando, ¿sí? Manifestando poder, sanidades, prodigios, milagros, una mente que se despabila y que despierte su esclavitud, ¿sí? Y su brazo va a señorear, o sea, Dios va a empezar a gobernar, y aparte de eso, trae galardón, ¿sí? Y su paga delante de su rostro. Y no nada más eso, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, almas nuevas, en su seno en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué es esto? Viene el crecimiento, ¿sí? Dios nos va a dar almas, y yo sé de parte de Dios que Dios va a hacer crecer a las iglesias,
pero no cualquier iglesia, ¿sí? Iglesias así, que han subido ese monte. Hay mucha gente en anonimato, que por muchas circunstancias Dios la está empujando a salir de ese anonimato, pero son gente que están en esta dimensión, ¿sí? No son gente que empezaron al revés, ¿sí? Que nos vean, que nos conozcan, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿sí? No, es gente que en lo secreto van caminando, van subiendo, van esforzándose, son gente apasionada, gente esforzada, que Dios ya los puso en un punto, son gente intercesora, gente que les la carga por su sociedad, y entonces Dios dice, ahora sí salgan, ¿sí? Necesito que hablen este mensaje. Entonces Dios nos ha dado esta bendición. Entonces tenemos que ser esa iglesia, esas vidas, que podamos tener una bendición para nuestra sociedad. Entonces vamos a esforzarnos para que estas cosas vayan dando y vamos a seguir caminando así. Entonces yo quiero hacer una oración. Sí, yo quiero orar por esta palabra. Y quiero orar obviamente por la iglesia, sí, por las personas que nos están viendo, que nos van a ver, y que sean bendecidos todos nosotros, que nosotros llevemos esta bendición, sí, llevar una verdad que va a transformar el mundo. No nos hagamos menos por la situación que se ve tanto en nuestras familias y la situación que ahora se ve en el mundo. No, nosotros tenemos el mensaje que puede transformar el mundo. La política no puede, ¿sí? Pues si no ya lo hubiera hecho, ¿sí? No puede porque no tiene esa capacidad. Nosotros sí. Nosotros la iglesia tenemos un mensaje, ¿sí? Pero no cualquier iglesia, ¿sí? Tenemos un mensaje que lo podemos soltar, autorizados por Dios. Habla ahora sí, diles, vengan y vean a Dios, ¿sí? Y ese mensaje tiene la capacidad que no tiene este mundo, ni ninguna institución, ¿sí? Cambiar una vida desde su raíz, cambiarle su esencia, su manera de pensar, su manera de vivir, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, y alinearlos a Dios. Y no solamente eso, ese mensaje lo puede liberar del infierno. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Los que lo han logrado subir a ese monte. Entonces por eso es necesario que subamos, ¿sí? Para no dar golpes al aire, ni tampoco tener a personas engañadas, ¿sí? Con mensajes que no les van a transformar la vida. Entonces vamos a orar, ¿sí? Y yo voy a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te ruego por cada vida que en este momento nos ve, Señor. Te pido por, Señor, que estamos representando en este lugar, aquellas personas que son parte de esta iglesia, Gloria Postrera. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y declaro que en tu misericordia, Señor, sobreabundas en sus vidas, en sus corazones. Oro por aquellos, Señor, que aunque no son parte del ministerio, Señor, son nuestros hermanos y que son parte de la familia de Dios. Señor, yo los bendigo y yo te suplico que cada vida, Señor, que escuche este mensaje, Señor, sus vidas tengan un impacto, Señor, y puedan ser transformados, Señor. Yo los bendigo y oro con todo mi ser para que tu presencia los lleve de gloria en gloria, Señor, para que tu gracia, Señor mío, pueda levantar una generación así, como la generación que dice el Salmo 24, Señor, que los que buscan tu rostro, Señor, yo te suplico que levantes a ese remanente que está en el anonimato, Señor, que están en el anonimato, pero que te aman, Señor, que entienden este lenguaje, Señor, en el nombre de Jesús, yo ruego por esa gente, por esos intercesores, yo suplico, Señor, por esas mujeres de oración, yo te suplico por esos hombres, Señor, que bendito Dios, a veces no entienden por qué todos corren sobre una corriente, pero ellos aquí adentro de su corazón sienten que eso no es lo correcto, Señor, sienten dentro de sí, es que esto no está bien, aunque tenga un tinte cristiano, esto no puede ser, Señor, y mejor se abstienen y se esconden para estar contigo, Señor. Yo los bendigo y yo les declaro, Señor, a esos discípulos que están en anonimato, Señor, que no corren la misma corriente que todos, Padre, sino que se guardan, Señor, que temen tu nombre. Yo declaro, Señor, que este es su tiempo, Señor. Bendito Dios, que los que son ovejas van a ser apartadas de los cabritos, Señor. En el nombre de Jesús, lo que es trigo va a ser separado de la cizaña, Señor, que lo que es cizaña ahora se va a definir,
Señor, bendito Dios, los que no quieren y no ha querido por tantos años someterse a tu palabra, los que no quieren, Señor, y que con una actitud prepotente se niegan a tu verdad y quieren vivir en las mentiras, Señor, de este mundo, Señor, pero hablando un evangelio que no conocen, Señor, tú también vas a traer una definición a esas personas, Padre. Y las tinieblas van a entrar con más fuerza a sus vidas. Pero aquel remanente, Señor, los que a veces no entienden por qué, Señor, un cristianismo está torcido. ¿Por qué, Señor? Bendito Dios, yo los bendigo, yo les hablo a ellos, a esas ovejas, a ese remanente, Señor, que este es su tiempo, que Dios los tiene en la cima de un monte, que Dios les ha visto su caminar, que Dios ha visto cómo han llevado la cruz, que Dios sabe que ustedes son discípulos. Y no van a quedar decepcionados, que ustedes serán portadores de una gloria sin precedentes, que ustedes llevarán la gloria de Dios al mundo entero, que ustedes serán pregoneros de justicia sobre esta tierra. Ustedes no serán gente desamparada, sino que ahora verán como lo que dice el Salmo, donde dice la Escritura, los que han confiado en Dios, aquellos que han sembrado con lágrimas, los moradores de Sión, los que están en la cima de ese monte y que han sembrado con lágrimas, ahora vendrán con regocijo, saldrán de esa cautividad, saldrán de esa etapa dura. Aquellos que están en Sión recibirán un manto de gozo, un óleo de alegría en el nombre de Jesús. Yo les declaro, Señor, a ese remanente, no a todos, sino a ese remanente precioso que está sobre el mundo entero, que tu Rey viene. Y viene con su brazo poderoso a manifestarlo y a señorear. Que tu Rey viene con un galardón en su mano. Que Él ha visto tus lágrimas, tu fe, tu obediencia, a pesar de remar contra corriente, a pesar de que la gente no te ha creído y aún has sido señalado como exagerado, como ridículo. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios hará esa diferencia por su gracia, y tú no te vas a gozar en una actitud de venganza, sino te vas a alegrar en que tu Dios no te engañó, tu Dios fue fiel hasta el final. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, precioso remanente. Levántate, escucha la voz del Espíritu Santo. Levántate, levántate, levántate. Este es tu momento. Levántate a contrarrestar el engaño, a contrarrestar la mentira, a contrarrestar la falsa doctrina que ha destruido a tanto hijo de Dios, que ha azotado a tanto ministro, que ha cauterizado a tanto predicador. Levántate y empieza a hablar y dile a aquella gente: ved aquí a vuestro Dios, este es el Dios verdadero. Empieza a levantarte, remanente de Dios, los que son ovejas, los que son trigo, en el nombre de Jesús, los que son discípulos, que han llevado la cruz, que se han negado a sí mismos, los que son verdaderamente discípulos. Yo sé que el Espíritu Santo les está dando testimonio en su espíritu que esta es la voz de Dios. Los que son cabritos no lo disciernen así, porque no son de Dios, no tienen el corazón que Dios quiere. Pero ustedes que son ovejas, ustedes que son trigo, ustedes que son discípulos, yo los bendigo y tienen la bendición de Dios para que se empiecen a levantar y empiecen a proclamar. Vienen tiempos de apostasía terribles sobre el mundo entero. Vienen tiempos terribles de engaño, de confusión, porque la gente de este mundo va a correr a buscar a Dios. Y como dice la Biblia, se levantarán muchos falsos maestros, porque la gente tendrá comezón de oír y andarán corriendo de aquí para allá. Y esos falsos maestros que ya son cabritos y están definidos como cabritos, están definidos como personas que resistieron una verdad donde ya no es el Espíritu Santo, sino una sombra de confusión o espíritus de engaño que están a través de sus vidas. Y entonces veremos una guerra civil entre la iglesia y el Señor, o la casa de David y la casa de Saúl, donde ya no está la gloria de Dios, porque se negó a obedecer la voz de Dios, porque resistió la verdad a través de un Samuel. Pero la casa de David
hombres que tuvieron temor de Dios, hombres en anonimato, hombres que fueron leales a Dios en medio del desierto como lo hacía David, hombres que fueron responsables con las demandas de Dios, hombres que guardaron el pacto, hombres que fueron ungidos por Dios. En el nombre de Jesús ahora se levantarán y Dios los va a honrar y Dios los va a usar con poder para quitar la vergüenza y el oprobio de mucho pueblo de Dios. En el nombre de Jesús yo declaro que viene una gran cosecha para esas iglesias que son un remanente. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y Dios les anima a que se levanten, a que hablen esta verdad, que ya no se queden callados, a que quiten sus manos de su boca y que empiecen a hablarla, que empiecen a hablar la verdad, que empiecen a hablar el verdadero evangelio. Tomen los recursos de Dios, las redes sociales, tomen los recursos de Dios, aún el escrito, el escribir mensajes del cielo. Este es el momento para que anuncien la verdad, para que toda la mentira, el engaño religioso que se ha puesto en los púlpitos y que está saliendo a flote, lo empiecen a contrarrestar con mucha oración y con mucha palabra de vida. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, porque sé que hay discípulos que están viendo, Señor, que hay verdaderos hijos tuyos que están recibiendo esto. Yo los bendigo, Señor, y declaro que una impartición viene sobre sus vidas, Señor, y que un poder de Dios, Señor, se derrama en este momento sobre ellos, Señor, que los bendice, que los habilita, que los activa, y que ellos se sentirán totalmente diferentes. Yo sé, porque lo veo en mi espíritu, Señor, que ellos estaban esperando esta palabra, Señor. Bendito Dios, que ellos estaban esperando este empuje de Dios. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Hablen esta verdad, lleven este evangelio, no se queden callados. Ustedes conocen a su Dios, los demás son mentiras, son gente falsa, gente que no tiene un caminar, pero habla mucho de Dios. No, ustedes son un remanente, verdaderos discípulos, la verdadera iglesia que tiene al Señor reinando en sus vidas a través de su palabra. Yo los bendigo, y este es el momento que anuncien esta verdad, que proclamen el evangelio, que dejen de hablar de lo que todo el mundo habla. Si habláramos de Jesús como hablamos de esta pandemia, ¿cuánta gente no se hubiera arrepentido ya? Yo los bendigo y yo declaro que Dios les autoriza a hablar a los cuatro vientos y proclamar que Jehová es Dios sobre todos los dioses, que ya no se debe quedar callado este remanente, que debe abrir su boca y anunciar la venida de nuestro Señor y anunciar que Dios viene a manifestarse con brazo poderoso, una manifestación tan gloriosa que va a traer una gran cosecha, como leíamos en Isaías. Va a pastorear a los cabritos, a las ovejas, a los corderos, va a pastorear a las recién paridas. Eso es una gran cosecha, pero lo antecede una manifestación del brazo poderoso de Dios a través de gente que ha subido al monte, que ha levantado su voz sin temor o ha intercedido y ha anunciado a las calles que su Dios está aquí. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, Padre, a ese pueblo que tú tienes, Señor, a ese remanente, a preciosos pastores, muy humildes, muy sencillos en su corazón, pero con una verdad que cambia vidas, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Sus preciosos intercesores que no están intercediendo con amargura, con resentimiento, interceden por amor a su Dios, que se pueden por la situación, no por un miedo, sino por una carga del Espíritu Santo. Yo los bendigo, Señor, y te doy gracias porque en todo el mundo está ese precioso remanente. Este es tu tiempo, hermano, este es tu tiempo. No es para todos, no lo es, porque hay iglesia que no es iglesia, pero tú que eres parte de la verdadera iglesia, la que ama a Dios, la que obedece al Señor, la que lleva su cruz, la que no se niega a obedecer al Señor en lo que Él demanda. Tú tienes la autorización para que abras tu boca y proclames la verdad que has recibido en lo secreto, la verdad que has oído de Dios en el desierto, como lo hizo David. Yo te bendigo y declaro como voz de Dios en este momento que Dios te autoriza a hablar,
En el nombre de Jesús, llena las redes sociales del Evangelio, del verdadero Evangelio, no de mentiras, del verdadero Evangelio, no de robo, no de entretenimiento. Llénalas del Evangelio. Háblale a aquellos que no conocen de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, para gloria de tu nombre. Así bendigo a tu pueblo, Señor. Y te damos gracias por tu presencia y tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.